Ahora vamos a abordar el concepto de lo que son valores perdidos. Esto se modifica y se ajusta en la ventana, bueno, en la ventana no, en la columna denominado perdidos. ¿Qué es un valor perdido? Básicamente es un dato o un conjunto de datos que se van a utilizar para controlar y hacerle entender al programa que no se van a utilizar dentro de los diferentes tipos de análisis estadísticos que se van a utilizar con el conjunto de datos que se han recolectado. ¿Cómo es eso? Pues en el video anterior habíamos creado una variable nominal. Vamos a crear una numérica, vamos a denominar índice de masa corporal, la cual pues tiene o se ingresan datos entre 16, 25 o algunos superiores o algunos inferiores dependiendo de la relación entre el peso y la talla. Entonces déjenme, yo elimino como para hacer un poco más ágil el video y vamos a ingresar ciertos datos: 21, 25, 26, 27, 30, 18, y resulta que dentro del gran flujo de datos que se manejan hubo algún caso en que lo omití, no lo escribí o simplemente no se evaluó. Se le pueden dar dos tipos de manejo. El primer manejo, dejarlo en blanco, cosa que no recomiendo, pero se puede hacer, porque pues la idea es que la base de datos construida al final esté completamente diligenciada. Por ende, yo debo ingresar un dato en el cual yo le diga al SPSS que no lo vaya a tener en cuenta dentro del análisis. Y puede ser un dato cualquiera, por ejemplo en este caso vamos a poner 999. Evidentemente yo no puedo hacer el análisis previo sin antes decirle al SPSS que no me tenga en cuenta este dato, porque pues acuérdense que la media o el promedio es una medida estadística que está influenciada por los extremos. Entonces este dato, al ser tan grande, pues va a influir sobre el cálculo de la media. Entonces, para ello yo necesito decir al SPSS que este dato no me lo tenga en cuenta. ¿Cómo lo hago? Me voy a la variable IMC y en valores tengo la opción de decirle, discúlpenme, en perdidos tengo la opción de decirle, si yo me paro en ninguno aparecen unos puntos suspensivos, le doy clic, me aparece la ventana de datos perdidos y puedo decirle un valor discreto, que en este caso sería 999, o rangos, que ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Si le digo que es el 999, pues aquí cuando yo haga un análisis descriptivo, si me voy a descriptivos y paso la variable cuantitativa a la ventana de variables y le digo aceptar, él me va a calcular la media sin tenerme en cuenta el 999. Otra opción que también suelo utilizar y que les puedo recomendar es que a este 999 darle una categoría. Por ejemplo, si me voy a la variable, a la columna de valores y coloco 999 y coloco una categoría, por ejemplo, un no aplica, cuando yo abra el conjunto de datos, pues me va a aparecer un NA, que es algo más entendible y fácil de comprender que un 999. E igual, cuando haga el análisis, pues no me va a tener en cuenta esa categoría o ese dato que le incluí. Entonces mire que me aparece la media de forma correcta. Hay otra opción de manejar los datos perdidos, que es a través de la opción de rangos. Entonces si me voy a datos perdidos y le digo que no son valores discretos, sino que dentro de una medida, pues sé que hay unos valores normales y esos valores por encima de los valores normales se consideran datos atípicos que se recomienda o normalmente no se utilizan dentro de los análisis. Yo le puedo decir al SPSS que si lo llego a incluir, pues que en definitiva a la hora de analizarlo no lo tenga en cuenta. Vamos a seguir el ejemplo con índice de masa corporal. Por ejemplo, un índice de masa corporal por encima de 50 o 60, pues es muy difícil que se dé y es supremamente anormal. Y pues puede ser producto de varias razones. Primero, una mala evaluación, es decir, que la báscula utilizada o que el cálculo utilizado se haya hecho de forma incorrecta. Y la otra opción, pues que a la hora de yo ingresar los datos, ese dato se me haya ido de más, o sea, lo haya ingresado de forma errónea. En ese sentido, yo puedo poner un intervalo donde le diga al SPSS que de tal a tal número no lo vaya a incluir dentro del análisis. Entonces yo perfectamente le puedo decir que de 60 a 100, pues son datos supremamente atípicos que no voy a considerar dentro de mi estudio. ¿Eso qué quiere decir? Si le doy a aceptar
y en vez de colocar aquí el 999 para que no me aparezca en blanco, coloqué por ejemplo 75, pues si bien está el dato, puede que la báscula me haya arrojado el dato porque haya estado descalibrada, o puede que lo haya calculado mal y aún así lo ingresé. Cuando yo vaya a hacer el análisis correspondiente, acuérdense que este botoncito es para hacer el último análisis realizado, y voy a algo descriptivo, si le digo aceptar, nótese que la media sigue siendo la misma en los análisis anteriores, y eso se hace porque como ese 75 está dentro del intervalo que le dije al SPS que no tuviera en cuenta, pues no lo va a tener en cuenta y el análisis sería en teoría un poco más correcto, obviando esos datos atípicos.